Muy, pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a La Clave, así se llama este programa que trata de ir descifrando algunas de esas claves precisamente de la política económica, de la política nacional y también internacional. Le doy un dato de último momento, ahora vamos a hacer, tenemos la gran posibilidad de entrevistar a la ministra de Seguridad, a Patricia Bullrich, nada menos, pero déjeme que le cuente que el presidente de los Estados Unidos a esta hora y en este momento ha retornado rápidamente a su país y le ha pedido al Consejo de Seguridad Nacional que vayan todos a la sala de situación de la Casa Blanca. Ha dicho Trump, ha declarado antes de ir hacia la Casa Blanca que Irán tendría que haber aceptado y avanzado con el acuerdo que él les prometió. Ahora les advirtió a los habitantes de Teherán, de la capital de Irán, que vayan abandonando la ciudad y según las informaciones que tenemos, una gran cantidad de habitantes de Teherán le están haciendo caso y están colapsando. Están generando embotellamientos para escapar y para salir de Teherán porque se estima, esta última es una versión que Estados Unidos va a entrar en combate por primera vez hasta ahora, ayudando por supuesto a Israel a combatir todo el plan nuclear que tiene Irán. Bueno, esa es la información de estos momentos. Patricia Bullrich, muy pero muy buenas noches, gracias por atendernos. No, buenas noches. Muchísimas gracias, Alfredo, por invitarme. Muchas gracias. La primera pregunta tiene que ver con este tema, Patricia, porque obviamente no descubro nada, no hay que ser un analista internacional ni para pensar que si el terrorismo histórico de Irán lleva adelante algún acto brutal, Argentina es una posibilidad concreta por varios motivos, por historia, AMIA, embajada, Nisman, y además porque tiene al presidente Javier Milei, que es hoy el presidente tal vez más pro-israelí que hay en el mundo, o uno de los más pro-israelí en el mundo. ¿Están garantizadas, han reforzado el esquema de seguridad del presidente Milei frente a esta situación, ministra? Bueno, a ver, Argentina siempre tiene una posición muy clara respecto a lo que ha sido respecto a la Argentina y al mundo el terrorismo islámico. Nosotros hemos definido, inclusive está definido por nuestra justicia, que es un Estado que se ha comportado como un Estado terrorista Claro. y la amenaza que tiene Israel y todos los países cercanos de poder tener un ataque nuclear es un peligro inminente. En nuestro caso, la Argentina no estaría dentro de esta posibilidad de un peligro nuclear, pero sí estaría dentro de la posibilidad de un ataque terrorista, como ya lo hemos tenido de parte directamente de Irán, con lo cual nosotros, por supuesto, que reforzamos nuestra seguridad, trabajamos en cooperación con todos los países vecinos y también con todos los países que nos pueden brindar la información respecto a los riesgos que puede correr la Argentina. Estamos muy atentos a cada momento, en cada circunstancia y sin duda que no es que tengamos en este momento ningún tipo de amenaza concreta, pero sí tenemos una amenaza permanente por lo que ha sido la conducta de, del terrorismo islámico. Inclusive el presidente de Irán está siendo juzgado, entró dentro del juicio que se está que ya se llevaba adelante y que se está comenzando ahora, que es un juicio en ausencia. Está apuntado como uno de los responsables directos. Bahidi, que ha sido nombrado asesor general en este momento de las guardias Quds, que son las guardias paralelas del ejército iraní, está cumpliendo un rol protagónico en este momento en el ataque a Israel. Así que nuestra situación es una situación de peligro permanente y en consecuencia nuestras respuestas y nuestra organización se deriva de ese análisis.
Bueno, varias cosas por lo que usted responde. Primero, Bajidi, para mucha gente que no lo recuerda, está buscado por Interpol, tiene una alerta roja Así y es. es un hombre buscado precisamente por el rol que jugó en el atentado, creo que los dos atentados, pero básicamente en la AMIA. Usted dice, tenemos información y la ayuda de los países vecinos. Hay algunos países vecinos, lo digo con toda claridad, por ejemplo Bolivia, Venezuela no es vecino, pero también un país de América del Sur, que parecen más plataformas de lanzamiento de estos grupos terroristas. ¿Con Bolivia tienen una relación de intercambio de información o lo consideran alguien que está más del lado de Irán que de Argentina? El problema con Bolivia en este momento es que Bolivia está atravesando una situación de crisis interna Ah, muy profunda. El gobierno de Arce está muy debilitado. Ha habido en las últimas semanas ataques entre ellos. Han ya, asesinado 4 policías hace escasos días a 1.000 kilómetros de la frontera argentina, es decir, no está sobre la frontera argentina. La situación de caos interno, de hambruna a la que está sometido en este momento Bolivia es muy grande. Por eso lo que nosotros hemos hecho es sobre todo reforzar nuestra frontera, porque es un momento de gran inestabilidad y en la inestabilidad los factores que están dentro de Bolivia iraníes pueden intentar venir para la Argentina. Así que tenemos una especial atención sobre nuestras fronteras, tanto las fronteras en las que en general pasa más gente, como en aquellas fronteras en las que la Argentina tiene una extensa frontera y podría pasar cualquier persona pasando determinados obstáculos, ya. pero podría pasar. Así que tenemos una vigilancia que hemos determinado como especialísima a partir de esta crisis que está sufriendo Bolivia, que inclusive pone en riesgo las mismas elecciones que Ya. tendrían que realizarse en el mes de agosto. Así que la situación para Argentina es compleja desde esta perspectiva. Bueno, pero por lo que usted está comentando, ministra, están con la guardia alta, Totalmente. están atentos a todo lo que pueda ocurrir, están, digamos, en alerta, digámosle así, están en alerta. Hay determinados blancos posibles dentro de la Argentina, estoy pensando en instituciones judías o instituciones ligadas a los Estados Unidos, a quien Irán considera sus principales enemigos, e incluso insisto con esto, el propio presidente Javier Milei ha, digamos, aumentado su nivel de seguridad. Bueno, siempre que existen estos riesgos, el nivel de seguridad de las instituciones judías, el nivel de seguridad de las instituciones que pueden tener riesgo, embajadas de distintos países, más las autoridades de nuestro país, el alerta hace que toda la seguridad se, se acomode a estas alertas que tenemos, ¿no es cierto? Claro, Pero vuelvo a decir, para tranquilidad de la población, que no tenemos una hipótesis concreta, no tenemos ya. una información concreta, tenemos un resguardo por lo que ha sido la conducta de Irán. Ya, Igualmente, también hay que pensar que hoy Irán está poniendo seguramente todo su esfuerzo en la situación en la que está. Así que por supuesto. Y están, no debe ser tan fácil estar en una planificación fuera de su territorio, ¿no es cierto? y además, al igual que usted planteaba de Bolivia, pero más grave, están con una crisis interna muy importante. La llevo al tema nacional. La otra gran noticia que atraviesa el horizonte informativo tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Primero le quiero pedir una opinión respecto del fallo, respecto de la, no, más que el fallo, de la decisión que toma la Corte Suprema de Justicia de confirmar la condena a 6 años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner por malversación de fondos, por corrupción, la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Y bueno, primero eso y después le quiero preguntar respecto de esto que estamos viendo, que ha generado una reacción en la población muy fuerte, porque bueno, no la ven como castigada, sino la ven casi expresando una vocación política mayor de felicidad, como
no respetando los límites que debe tener una presa, una política presa y no una presa política como se dice ahora. Bueno, pensemos los dos, los dos temas que usted planteó, Alfredo. El primero es que luego de un largo proceso de 17 años, con evidencias concretas, con obras públicas no construidas, con dinero que fluyó, con lavado de dinero, conductos de dinero que fueron y pasaron por una cantidad de funcionarios, al final se llegó a la última instancia. Este es un largo juicio, por eso hablar de proscripción después de 17 años es como una gran locura, porque podía haber sucedido luego de que la casación se expidió en cualquier momento. Entonces, eso en primer lugar. Hay una condena por una causa de corrupción. Esto es una fórmula que ha sido condenada. Ya el vicepresidente había sido condenado ahora. Es decir, es una matriz de corrupción que el kirchnerismo en la Argentina ejerció durante años. Y durante años ejerció la idea de que el gobierno podía realizar actos de corrupción porque era popular, o, entre comillas, o ellos se creían populares, No. y que estaban dispuestos a pasar cualquier límite. El segundo punto del que me gustaría hablar es respecto a cómo está en este momento transitando Cristina Fernández de Kirchner esta condena. Aún no ha sido notificada. Ya. Esperemos un poco la notificación y entendamos que lo que estamos viviendo es algo que nosotros tenemos que ser muy conscientes que, y el pueblo argentino tiene que ser consciente que el gobierno no va a permitir. El gobierno no va a permitir una dictadura de la calle, un intento de ganar por la calle lo que se perdió en las instancias institucionales de nuestro país, que es la justicia. No lo vamos a permitir, no vamos a aflojar ni un tranco de pollo, para decirlo de una manera muy, Coloquial. muy coloquial, ni un tranco de pollo vamos a ir atrás respecto a la realidad que está viviendo nuestro país. Está viviendo que hay un modelo populista, corrupto, que está llegando a su fin, con su máxima expresión hoy condenada, y luego, bueno, veremos seguramente a partir de esta semana cómo empieza a ejecutarse esa condena. Me parece que lo que hemos visto hasta ahora no va a ser lo que vamos a ver de acá en adelante. No está en nuestras manos ni en nuestra responsabilidad tomar esa No. decisión de cómo se ejecuta la pena, pero creemos que eh, cualquier ciudadano que tiene una pena tiene un nivel de ejecución Ya. en la que hay hechos que no se pueden realizar estando en ejecución de una pena. Es muy fuerte la definición que ha tenido la ministra Patricia Burri, seguramente ya los portales estarán rebotando, ¿no? No vamos a permitir, este gobierno no va a permitir una dictadura de la calle. Realmente es muy fuerte y era mi próxima pregunta porque seguramente usted ha visto, un personaje menor de los medios de comunicación dijo que había que apelar incluso a tomar las armas, un sacerdote que fomenta el consumo de Paco y consumo de porro, que se llama Paco, ha dicho que se va a armar quilombo de verdad en la calle. Yo también uso el mismo lenguaje coloquial, pero es para citarlo al propio sacerdote Paco Olveira. El doctor, el abogado Carlos Beraldi ha dicho que Cristina no tuvo garantías en el juicio como si tuvieron garantía los genocidas. Uno piensa si no están, digamos, alterados mentalmente a la hora de hacer un análisis, ¿no? No, yo creo que más que alterados mentalmente, están llevando adelante una estrategia. La estrategia de la imposición de un movimiento que ha perdido las elecciones, que está perdiendo el calor popular y que además ha perdido la confianza social por la condena que tiene su máxima autoridad, que es la presidenta del partido, ex presidenta de la Nación 2 veces, ex vicepresidenta de la Nación, por corrupción. Entonces, frente a esa pérdida, lo único que queda es el intento de atacar a la democracia, intento de atacar a los jueces, porque ha habido
una cantidad de jueces que han sido Amenazados. escrachados, Claro. amenazados, a dirigentes políticos, a diputados, a- al- a periodistas. Entonces, bueno, hay que saber que las garantías de un ámbito y de un espacio democrático y de un espacio de convivencia lo vamos a dar nosotros, que tenemos la responsabilidad de ser gobierno, y vamos a garantizar el orden público y la tranquilidad para todos los ciudadanos del país. Y no vamos a permitir, como ya lo dije, pero lo digo en otras palabras, no vamos a permitir este populismo digamos, que el populismo hoy se exprese en este intento de decir vamos a ganar las calles, vamos a sacar las armas, porque bueno, esto ya la Argentina lo ha vivido y no ha tenido más que malas noticias. Así que nosotros vamos a hacer la garantía de un ámbito democrático para todos los ciudadanos argentinos. ¿Y cómo tiene previsto, ministra, el tema del traslado de la expresidenta hasta Comodoro Pi? Hoy los medios están diciendo que había como una, digamos, conveniencia común de parte de la justicia y del gobierno para evitar determinadas turbulencias o situaciones complicadas en la calle, la posibilidad de que Cristina sea notificada por Zoom para que no tenga que hacer ese traslado. Pero el kirchnerismo más duro, más extremo, la izquierda más dura, la Cámpora, están diciendo que van a hacer una marcha desde Constitución a Comodoro Pi, no importa que Cristina no vaya, que lo mismo van a expresar. Bueno, ahí va a tener usted que trabajar muchísimo en el tema del protocolo antipiquetes y de cuidado que no se desborde esa manifestación que dicen que podría ser masiva, ¿no? Bueno, a ver, nosotros estamos convencidos que el orden público que la Argentina ha restituido es lo que la mayoría de la gente quiere. Y en este caso no vamos a hacer una excepción. Em, Siempre depende de la masividad de las marchas Claro. eh, y de la actitud de las personas, qué violentas que son o qué violencia llevan adentro, pero sepan que el gobierno va a hacer lo que siempre hizo, que es decir, queremos recuperar el orden, la paz, la convivencia, como lo hemos recuperado en la Argentina. Y no vamos a permitir que este acontecimiento que tiene que ver con dos gobiernos previos a este, digamos, venga, es decir, estamos hablando de algo que sucedió desde el 2015, Claro. venga a intentar desestabilizar a este gobierno. No lo vamos a permitir de ninguna manera, porque el gobierno está haciendo las cosas bien, está logrando bajar la inflación, está logrando, si bien sabemos todo lo que falta, pero hemos logrado recuperar el orden público, recuperar una Argentina económica con mucho más previsibilidad. No vamos a retroceder. Así que esa va a ser nuestra conducta y eso es lo que tiene que saber la población, que nosotros no estamos dispuestos a retroceder ni a asustarnos por las bravuconadas que diga el padre Paco, que digan los periodistas, de militantes. No nos vamos a asustar porque sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos el camino bien claro. Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, hubo claramente amenazas a varios jueces, el propio juez de ejecución de la pena, pero también el presidente de la Corte Suprema de Justicia, tanto en Santa Fe, el doctor Horacio Rosati, de donde es él, donde vive él, y también con algunas pintadas y afiches alrededor de tribunales. ¿Eso también ha necesitado o ha requerido el aumento de los niveles de seguridad de los jueces y de los integrantes de la Corte? Sí, absolutamente. Nosotros hemos reforzado la seguridad de todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Todos, de una manera u otra, han sufrido amenazas, sea con carteles, que estaban los tres miembros de la Corte Suprema de Justicia, sea con... Hemos tenido también un detenido en cercanías del domicilio de Rosati. También hemos tenido tweets en contra de Lorenzetti amenazas en contra de Rosenkrantz, inclusive en el exterior, también del Tribunal Oral. Así que estamos brindándole seguridad a todos los jueces y magistrados que están sufriendo esta situación, ¿no es cierto? Y a sus familias.
El juez Carlos Rosenkrantz increíblemente sufrió un escrache en México, con Sí, unos personajes exiliados que hablaban en lenguaje inclusivo, típica actitud de cultura woke, presuntos setentistas, pero ya un poquito grandes para jugar de sí. setentistas. Digo, ahí, bueno, ahí ya se hace más difícil, pero bueno, no, No, pero no ahí, pasó ahí mayor. nosotros, Ah, intervino. no, ahí nosotros sí, si le hablamos por supuesto con nuestra embajadora, María Gabriela Quinteros, y además también hablamos con la Policía Federal Mexicana y hablamos con la Policía de la Ciudad de México, Sí. que ambas trabajaron, hicieron un cordón y realmente nos ayudaron a tener la seguridad que tenía que tener el doctor Rosenkrantz. Así que les agradecemos muchísimo a las autoridades mexicanas por haberle brindado esta seguridad. La última pregunta, y le agradezco infinitamente que nos haya atendido. Fue de alto impacto el vandalismo y el ataque que hicieron sobre todo en la sede de Canal 13 y en TN, pero no solamente por las imágenes, por todo lo que rompieron, por la agresividad del ataque, sino porque los que aparecieron como responsables, los primeros responsables, no eran personajes marginales, que viven con dificultades sociales, eran funcionarios, exfuncionarios altísimos. Así es. Uno de ellos, el segundo de Guado de Pedro, que fue ministro durante el gobierno de Alberto Fernández, bueno, su segundo, Lepere creo que se llama, no sé si hay detenidos, cuántos son los involucrados, en dónde está esa investigación, doctora. Bueno, esa investigación la está llevando la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos hablado con ellos justamente para tener esta teoría. No es solamente aquella persona que se detiene infraganti, que fue una y luego otra, dos personas que se detuvieron esa noche, sino el conjunto de imágenes, quién da la orden, que Ya. justamente es el segundo de Guado de Pedro, todas las personas que puedan ser, digamos, detectadas en ese acto de barbarie, de vandalismo, de destrucción de este medio de prensa, que además después siguieron porque sacaron carteles diciendo el que siga jorobando le va a pasar lo mismo que a TN. Sí. Así que nuestra actitud es que la investigación involucre a todos, no solamente a los que se detuvieron infraganti. Así que vamos a seguir esa investigación para que todos los responsables paguen por los destrozos, no solamente paguen con pena, sino que además paguen concretamente, Paguen paguen de su económicamente, bolsillo, claro. paguen de su bolsillo, que también les duele el bolsillo. Es increíble porque además no hubo silencio. No creo que el segundo Guado de Pedro haya hecho eso sin la anuencia, sin la venia de Guado de Pedro. Y Guado de Pedro, que es el lugarteniente de Máximo Kirchner en la Cámpora, tampoco creo que haya hecho nada sin preguntarle o sin tener la anuencia de Máximo y tal vez de la propia Cristina Fernández de Kirchner. Así que es importante lo que usted plantea de ampliar la investigación a quiénes fueron los que dieron las órdenes, etcétera, etcétera, ¿no? Absolutamente, sí, porque conceptualmente hay que entender que si alguien que sabe perfectamente lo que está haciendo queda impune, lo va a volver a hacer. Así que es muy importante seguir adelante con esta investigación y que todos aquellos que son identificados sean procesados por estos hechos de vandalismo extremo. Ministra Patricia Burri, le agradezco muchísimo su amabilidad. Que pase muy buenas noches. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Bueno, definiciones realmente importantes, no solo la que marqué, no vamos a permitir una dictadura de la calle, sino que tanto en el tema de la seguridad, en el tema Irán-Israel, como en los temas de Cristina Fernández de Kirchner, ha dejado definiciones muy concretas desde el punto de vista periodístico. Pero esto recién empieza, la clave llega hasta dentro de media hora más. Hay muchísimo, por supuesto, para compartir, pero primero hacemos una brevísima pausa. Bueno, le pido que le preste atención a este video cuando una de las periodistas, muy fanatizada, muy enfervorizada de la televisión pública iraní, bueno, rápidamente en el momento en el que está hablando, siente una explosión y tiene que salir corriendo del estudio.
Vale la pena, vale la pena. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استدیو Bueno, con el objeto de favorecer la lucha de los iraníes contra la dictadura de su país, Israel bombardeó ese canal de televisión oficial. El jefe de gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que Irán, alto impacto, declaró que Irán quiere matar a Donald Trump. Lo consideran el enemigo número uno porque no negocia desde la debilidad. Vale la pena escucharlo a Netanyahu con traducción y todo, porque no es un material que se haya difundido lo suficiente. We're defending our Arab neighbors, our Arab friends in peace. We're defending Europe. We're helping defend also the United States, which helps us all the time in our defense. This is an important mission. Right now, the Iranian regime is bombing our civilian neighborhoods while we are targeting the terrorists. Now, this is not new. They've tried to assassinate President Trump twice. They bombed American embassies. They killed 241 Marines in Beirut. They killed and injured thousands of Americans with their IEDs in Iraq and Afghanistan. They burn the American flag. They chant endlessly, "Death to America." Our enemy is your enemy. La tiranía teocrática convirtió a Irán en una cárcel feroz para sus ciudadanos democráticos y en una fábrica de terrorismo y bombas atómicas contra el mundo occidental. Los ayatolá que lapidan mujeres sin velo y fusilan homosexuales está atravesando un momento de mayor debilidad en muchísimos años. Podemos ver, ahí estamos viendo lo que pasa con las mujeres. Hay muchos persas pacifistas, brillantes intelectualmente, que han tenido que ir al exilio para evitar ser asesinados por el régimen, pero fronteras adentro existe una mayoría del pueblo que intenta derrocar a estos fascistas criminales que gobiernan y tratan de recuperar los valores republicanos. Uno de esos movimientos resume en su nombre todas las exigencias: mujer, vida y libertad. Clarísimo, ¿no es cierto? Estos iraníes sensatos están hartos de ser sojuzgados y fueron los principales colaboradores del Mossad para facilitar el impresionante ataque preventivo que hizo Israel. El prestigioso servicio de inteligencia israelí llegó a tener una fábrica de drones en Irán. La operación va a ser estudiada por las academias militares durante un tiempo muy grande, que fue de una contundencia y de una precisión asombrosa y quirúrgica. Igual que la que hicieron con los Vipers. Esos drones en manos de los israelíes fueron activados por decenas para destruir el sistema de defensa aérea de Irán. Y eso fue lo que permitió el ingreso de casi 200 aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel. No tuvieron resistencia. Había sido dinamitada esa resistencia por el Mossad. Ese ataque preventivo que llegó a 1.500 y hasta 3.000 kilómetros de distancia fue lanzado también por la información calificada que aportaron los espías. Confirmaron al gobierno de Benjamín Netanyahu que Irán había acelerado su proyecto nuclear y estaba a días de ensamblar 15 bombas atómicas. 15 bombas atómicas. Un peligro terrible para Israel y para el resto del planeta, aunque muchos países hayan mirado para otro lado. Dejaron solo a David frente a Goliat. Así lo definió León Alak en una editorial. Israel es el país más chico y con menos población de la región y sin alternativas. Tuvo que actuar de inmediato, con aviones de combate, obviamente, con misiles, con soldados encubiertos, infiltrados. Eliminaron a la cúpula militar de las Fuerzas Armadas y de la temible Guardia Revolucionaria. En un alarde de capacidad tecnológica, algunos de estos criminales los mataron con un misil que ingresó directamente en su dormitorio mientras dormía. No se afectó a los integrantes de su familia y mucho menos al vecindario. En esa primera incursión,
destruyeron una parte de sus instalaciones militares y además liquidaron a una decena de científicos que eran la cabeza del plan de enriquecimiento de uranio absolutamente necesario para construir las bombas nucleares. El experto en Medio Oriente, Gabriel Bentasgal, reveló que enriquecer uranio en un 20%, sirve para generar energía. En un 40% puede ser un aporte a la medicina más sofisticada, pero enriquecer al 70% solo tiene un objetivo: las bombas que el mundo conoció aterrorizado en Hiroshima y en Nagasaki. Israel también golpeó fuerte los almacenes de misiles de alto poder y muchas de las lanzaderas de esos cohetes. También atacó las vías del ferrocarril que transporta armamento y algunos recursos vitales como el agua, la electricidad y el petróleo. Multitudes de iraníes huyeron y siguen huyendo de Teherán y produjeron embotellamientos descomunales, lo estamos viendo. Temían que Israel atacara objetivos civiles porque Irán hizo eso. Disparó contra ciudades y edificios residenciales y en varias oportunidades dio en el blanco. Muchos muertos y heridos civiles israelíes quedaron bajo los escombros. La famosa cúpula de hierro y otros mecanismos de defensa de Israel sí destruyen en el aire más o menos el 95% de los misiles y drones explosivos, pero un 5% produce muchos daños letales. Muchos países del mundo reconocieron el derecho a defenderse de Israel frente al poderío atómico de un país que es el comandante del eje del mal. Desde siempre anunciaron su intención de destruir a Israel y de exterminar a los judíos y al resto de los infieles, incluidos los cristianos y los católicos. Tienen células dormidas que despiertan en muchos lugares del mundo. Hay países en nuestra región que los protegen y ayudan. Bolivia es un ejemplo, Venezuela otro. La Triple Frontera está identificada como una zona sembrada de terroristas, de armas y de lavado de dinero. Mire, no hay que olvidar, Argentina sufrió en carne propia el fanatismo asesino de Hezbollah, solo uno de los ejércitos irregulares que Irán sostiene. La AMIA, la Embajada de Israel, sufrieron ataques demoledores de ese terrorismo de Estado a domicilio, al que hay que sumarle, a mi criterio, el crimen del exfiscal Alberto Nisman, que denunció los pactos del gobierno de Cristina con los victimarios. De hecho, el actual gobierno de Javier Milei repudió que Irán haya designado como nuevo jefe militar a Ahmad Vahidi, el autor intelectual de semejante salvajismo que tiene pedido de captura internacional en el FBI. Ahí lo estamos viendo. Vahidi fue designado porque los puestos de dirección militar quedaron descabezados luego de las acciones de Israel. Irán, además de Hezbollah, con base en el Líbano, tiene otros grupos terroristas que acechan a Israel y a otros países. Hamás en Gaza, la Yihad Islámica, los hutíes en Yemen, las brigadas chiitas en Irak, y China y Pakistán están ayudando en estos momentos a Irán sin intervenir directamente. En un discurso dirigido a los iraníes, Netanyahu fue muy claro: nuestra guerra no es contra el valiente pueblo, es contra los dictadores que los oprimen y que ojalá sean derrocados. Y agregó: no permitiremos que el país más peligroso del mundo tenga las armas más poderosas. Y Eyal Zamir, que es el jefe del Estado Mayor de Israel, confirmó: no nos inclinamos ante los que nos quieren destruir, luchamos por existir. Claro, no es fácil. Cuando descubren un disidente en Irán, lo llevan directamente a la horca. No andan con vuelta los muchachos, no andan con juicios y esas pavadas republicanas. Como si la indiferencia o los negocios o el temor frente a Irán fuera poco, hay que recordar que hay que seguir exigiendo la liberación inmediata de medio centenar de rehenes que Hamás todavía tiene en las mazmorras de Gaza, 4 de los cuales son argentinos. Trump fracasó en su intento de llegar a un acuerdo con Ali Khamenei para bajar el plan nuclear y además, según agencias internacionales, evitó que lo mataran a Khamenei pese a que lo tenían en la mira. Hoy hizo declaraciones Benjamín Netanyahu diciendo que no descartan la posibilidad de matar al líder supremo de Irán. Fíjese.
שלושה רמטכ"לים, מפקד חיל האוויר שלהם, שני ראשי אמ"ן, שניים. אתמול חיסלנו עוד אחד, גם של הצבא וגם של משמרות המהפכה. אנחנו פגענו בראש אגף המבצעים שלהם. אנחנו מחסלים אותם אחד אחר השני, גם כאן עוד היד נטויה. אנחנו השגנו שליטה אווירית, ישראל שולטת בשמי טהרן. Bueno, la organización internacional que vigila y supervisa el tema nuclear fue engañada por los iraníes, que en sus inspecciones solo le mostraban lo que ellos querían y ocultaban centrales nucleares como la poderosa Fordow. Esta central nuclear está a más de 60 metros bajo tierra y solo puede ser destruida por Estados Unidos, que es el que tiene bombas perforantes de 13 toneladas que se necesitan para eso. Desde el 7 de octubre del 2023, Israel está en la guerra más prolongada de su historia contra todos estos fanáticos que quieren exterminar judíos e infieles. Son los nuevos nazis de este tiempo y aún son peores porque exhiben orgullosos sus atrocidades inhumanas y ahora querían producir un holocausto nuclear. Bueno, tenemos la gran posibilidad de conversar con Waldo Wolf, exdiputado, exministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, un hombre sumamente comprometido con los dos temas grandes que queríamos hablar. Ha sido uno de los que más trabajó para denunciar a Cristina Fernández de Kirchner y un hombre que ha defendido desde el principio, y por eso ha sido tan atacado la causa de Israel contra este tipo de terrorismo allí en Medio Oriente. Les cuento una cosa. Primero, buenas noches, Waldo. Buenas noches. Recién le sonó. Nosotros pensamos, como suele ocurrir, que se olvidaron de poner en silencio el celular, pero no es así. Sonó una alarma porque en estos momentos están bombardeando Tel Aviv y él tiene esa alarma en el teléfono porque su hijo vive en Tel Aviv y eso quiere decir que a esta hora están bombardeando la ciudad y por eso le sonó la alarma. Eso lo preocupa, ya se convierte en algo cotidiano. Bueno, preocupar siempre, pero digo, ¿cómo lo procesa? Mire, yo soy hijo de un sobreviviente del Holocausto como tantos otros, ¿no? Claro. La mayoría de los judíos somos sobrevivientes del Holocausto a través de nuestra conexión con algún antepasado. Así que nos ocupa la problemática y el intento de cierta parte de la civilización de destruirnos data de miles de años, ¿no? Si se quiere, además, desde antes de la cuna de las religiones abrámicas, ¿no? Que surgen con el judaísmo, pero básicamente los judíos vivimos en historias de persecución. Nosotros por ahí creímos que después de 1948, cuando se descubrió lo que era el Holocausto, claro, y usted lo decía muy bien en su columna, que antes lo escondían, ahora lo muestran orgullosos, nosotros pensamos que estaba saldado el intento de destrucción, claro, del judaísmo. Sin embargo, después del 7 de octubre nos volvimos a desayunar de que esto era así, pero fue igual en la Inquisición y cuando destruyeron el segundo templo y el primer templo. Así que me ocupa y me siento muy compenetrado con estar dando la pelea como tantos otros judíos y tantos otros demócratas y verdaderos liberales
en cuanto a permitir que uno defienda su derecho a vivir. Su derecho a vivir y además la democracia, los derechos humanos, la libertad, la igualdad de oportunidades, todos valores que atraviesan cualquier mirada y que deben ser defendidos por todo el mundo, ¿no? Pero no solo eso, sino además la doble vara. Yo quiero decirle algo. ¿Usted sabe cuántos países con religión oficial católica en el mundo? No. Entre 15 y 20. Sí. ¿Sabe cuántos países en el mundo tienen mayoría católica? No. 120. ¿Sabe cuántos países tienen religión oficial musulmana en el mundo? Ni idea, pero muchísimo. 13. 13. Y mayoría musulmana, 50. 50. ¿Sabe cuántos países tienen religión oficial budista? 5. Sí. Y mayoría budista, 13. ¿Sabe cuántos países tienen religión oficial judía en el mundo? Uno solo. Sin embargo, todos opinan el derecho de existir del Estado de Israel o de tener su religión oficial. No se opina de los demás. Eso es doble vara. ¿Sabe usted, por ejemplo, que la ciudad de Jerusalén, que para los judíos, para el Estado de Israel es su capital, y para los judíos es su centro de vida espiritual, fue ocupada por infinidad de ocupantes? Sí. Los bizantinos, los otomanos, los jordanos, los babilonios, los mamelucos, el imperio británico. Sin duda. Nunca nadie la nombró capital. Para los judíos siempre fue su capital eterna e indivisible. Figura 660 veces la palabra Jerusalén en el Viejo Testamento, antes de que nazca la religión cristiana o católica y la religión musulmana. 660 veces. ¿Sabe cuántas veces figura en el Corán? Ninguna. Nunca la nombraron capital. Sin embargo, la gente anda por el mundo diciéndole a Israel cuál tiene que ser su capital. ¿Usted recuerda cuando acá, por ejemplo, nuestro expresidente Alfonsín quería cambiar la capital del lugar? Sí, claro. Es un problema del país. Por supuesto, una decisión autónoma. Soberano que decide cuál es su capital. Sin embargo, acá hay que preguntar. Entonces, la pregunta es por qué Israel tiene que pedirle permiso a los demás si ningún otro país del mundo le pide permiso a los demás respecto de cuál es su religión, de cuál es su capital. No está solamente la cuestión de los derechos humanos, de la democracia. Está el derecho a sentirse en igualdad de condiciones que los demás. Con el resto de las naciones, claro. Y eso es una realidad incontrastable. Decía, nos encontramos estos días, yo veo muchas veces a alguno que dice, yo soy judío y no estoy de acuerdo con el sionismo, no en mi nombre. Perfecto, párense enfrente, ya no se trata cuestión de ser un judío que se autopercibe judío o que se autopercibe sionista. Sí. Amos Oz, que es un intelectual judío que vivió hace muchos años, decía, tenía una definición de judío que a mí me gusta mucho, es muy larga, pero básicamente al final dice, allí donde persigan un judío por su condición de tal, yo me doy por perseguido. Y creo que esto nos identifica a muchos de los judíos. Por eso cuando suenan las alarmas o cuando atacan a Israel estamos todos al pie del cañón, porque sabemos que vienen por nosotros, porque son los mismos que vinieron en el Holocausto, son los mismos que vinieron en la Inquisición, es el mismo concepto que vino en las Cruzadas, es en la AMIA y en la embajada. Por supuesto, digamos. Por supuesto. Sin duda. Entonces, esa es la discusión, además de la democracia, además de la libertad, además del derecho a la autodeterminación, el derecho a llamar las cosas por su nombre. Israel se constituyó, las Naciones Unidas lo reconoció en el año 1948, es uno de los 197 países establecidos y es el único país en el mundo, lo definió alguna vez un intelectual, el judío de las naciones. Claro. Es el único judío entre las naciones. Todos opinan si puede existir, dónde tiene que tener su capital, cuáles son sus fronteras, si tiene derecho a defenderse o no. Basta, no damos más explicaciones. Decía Golda Meir, prefiero recibir condenas y no dar explicaciones. A mí, mis abuelos que vinieron de Alemania, la mitad de mi familia quedó en los campos, me enseñó que nosotros a los campos no ingresamos nunca más. Y si hay que salir a la calle a bancar el derecho de autodeterminación de un país que no es el mío, pero que está en nuestro centro de vida espiritual, como los musulmanes tienen la Meca, como muchos de los armenios tienen Ereván y se emocionan en el monte Ararat, nosotros los vamos a defender como defendemos nuestro derecho a existir en cada país del mundo. Lo decía hoy temprano, hay un
rabino amigo Alejandro Aruch, que está en Israel, Sí, y allá. citaba una frase que yo la suelo citar. Miren, si andan por el mundo y ven una institución civil con pilotes antibomba y con seguridad privada, yo les juego doble contra sencillo que se trata de una institución judía y no de ninguna otra institución civil, porque los judíos no perseguimos el exterminio de nadie. Y terminar con esa mentira del genocidio. ¿Sabe cuántos habitantes había en Gaza en el año 1967? 230.000. ¿Sabe cuánto hay hoy? 2.200.000. No. ¿Sabe cuántos judíos había en el mundo en el año 1948 cuando terminó el Holocausto? 16 millones. ¿Sabe cuántos hay hoy? 16 millones. Sería el genocidio más loco del mundo. Nosotros no perseguimos a otra gente por su condición, pero vamos a defender nuestro derecho a existir. Aquellos que eligen Israel como el Estado judío y los judíos en el mundo, cueste lo que cueste, bancándonos a esos pseudo progresistas que salen a cuestionar nuestro derecho a vivir a cualquier costo. Sí, son un grupo muy minoritario, por suerte, en la Argentina, que es rechazado cada vez que hay elecciones, pero bueno, pero existen, hacen daño y hacen ruido. Le pido, ya que está, digamos que yo lo presenté como alguien que trabajó muchísimo para denunciar el kirchnerismo, digamos, ¿qué siente, qué le produce primero la confirmación de la condena por la Corte y luego esta suerte de gran polémica que se instaló respecto de la prisión domiciliaria, si puede salir al balcón, etcétera, etcétera? Bueno, fui como tantos argentinos, me tocó en una época poner el cuerpo. Yo soy uno de los denunciantes del memorándum con Irán. Para mí, una de las causas, para tantos, una de las causas de cesión de la soberanía más Es más flagrante. absurdas que ha tenido la Argentina, ¿no? Ceder la coinvestigación para con el acusado de su propio atentado es un hecho mínimo de antisemitismo, ¿no? Claro. Digo, decir, bueno, que los judíos, que la justicia condenó o señaló a Irán, no, que lo investigue Irán, es un acto de antisemitismo. Y yo creo que lamentablemente hay mucho sesgo de antisemitismo en el ala más radical del kirchnerismo. No. Mire, el kirchnerismo ha hecho de la corrupción un proyecto institucional. Utilizaban las instituciones para eso. Fíjese, por ejemplo, lo que pasó también con Vudú, con la causa Chicone. Él, como presidente de la Cámara de Senadores, expropia a Chicone para que no se investigue de quién era y era de él. Lo mismo hicieron con el memorándum, lo hacen votar por ley. Claro. Lo votan las dos cámaras para decir, no, si es una ley no puede ser un delito. Y lo mismo hicieron con la causa vialidad. En la causa vialidad hay un proyecto institucional. Le dieron a una provincia que tenía el 0,7% de la población, De la población. el 12% de la obra pública. De esa torta, el 85% se la dieron a Austral Construcciones, que era de Lázaro Báez, que la hizo 2 días después de que asumió Néstor Kirchner. Claro. Sí, sí, no. De las 51 obras que se auditaron, 26 no estaban terminadas. O sea, se les pagó por adelantado sin que la termine. Y encima Austral alquilaba los hoteles de Cristina para devolverle Claro, el retorno para el los Kirchner. retorno, y está probado, por ejemplo, que alquilaban para toda la tripulación de aerolíneas argentinas en épocas donde no llegaban los aviones porque estaba la erupción de aquel famoso volcán en el sur. Claro. Entonces eso es un proyecto institucional, no es que hubo alguien que robó y tiene que Sí, ir sí, preso no es que uno se quedó con un vuelto. la persona. Acá hubo un proyecto institucional con amplios niveles de cobertura. Y me parece bien, demos la discusión, y si quieren marchar por la calle tienen derecho a hacerlo. La escuchaba la ministra Burrich, que lo hagan en orden, y si no, que las fuerzas federales y las fuerzas de seguridad actúen en cumplimiento del deber, porque así lo establece la Constitución. Así que estamos ante un gran cambio de época. En esto estamos todos los argentinos apegados a derecho juntos. A mí me tocó, yo estuve, y usted también, estuvimos procesados por traición a la patria juntos. Sí, claro, En claro. una causa que nos armó el kirchnerismo. Y nos la bancamos. Dijimos, esto es mentira y vamos a probar que es mentira. Y como sabíamos que era mentira, primero consiguieron algún juez que nos procesó
Y después probamos... Y Juez K con la camiseta K, por y después supuesto. probamos que no. Acá hubo 17 entre fiscales y jueces Insólito. que vieron la prueba. Y un montón nombrado por el propio Lógico, Cristina y Néstor. Lógico. Un montón de ellos nombrados por ellos o aprobados por un Senado con mayoría kirchnerista. Así que cae un momento de la historia y me parece que es un gran logro para todos los argentinos. Hay que bancar a la justicia, hay que bancar a las fuerzas de seguridad. Vamos a citar una frase peronista para que no me digan gorila. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Así que si la ley dice que tiene que ir presa, que vaya presa. Muchísimas gracias, Waldo. Gracias Un a gusto, usted. como siempre, por venir. Mire, en un contexto donde la seguridad es cada vez más importante, contar con tecnología confiable hace la diferencia. Strict te permite monitorear tu auto, tu moto, tu casa o tu negocio desde el celular, estés donde estés. Rastreo y asistencia en el recupero vehicular, alarma para tu hogar o negocio, notificaciones al instante, todo desde la app. Y también una central de operaciones disponible 24/7. Cambia a Stress por Strix.